Muy bien, continuamos aquí en Letras en el Tiempo y ahora voy a conversar con Amiel Cayo Coaquira. Él es actor, básicamente, artista plástico, promotor cultural, pero también autor de un libro que acaba de aparecer con el sello de la editorial San Marcos, Huilcanina, el hijo de Huamani. ¿Cómo estás, Amiel? Bienvenido. Muchas gracias, Renato, y un gusto y un placer estar aquí y conversar contigo. Y para mí es un placer y estoy seguro que para los oyentes también. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque este libro recoge básicamente la experiencia de un danzante de tijeras, ¿no? Está dedicado, hay que decirlo, a Máximo Damián, ¿no? El violinista yacuchano que ha fallecido hace 2 meses, 3 meses. Sí, ¿no? En febrero ha fallecido don Máximo Damián y justamente yo quise hacerle un homenaje a través de este libro, ¿no? A él, como un reconocimiento también a toda su trayectoria como cultor de la música de los danzantes de tijeras. Gran personaje, además, ¿no? Él Totalmente. fue muy amigo de Arguedas. Sí, totalmente, fue amigo, y es más, Arguedas le dedica también el libro El zorro de arriba, el zorro de abajo. Es verdad. Claro, es y en verdad. su testamento Arguedas le pide que él toque, ¿no?, la música de la danza en su funeral. En su funeral. Sí. ¿Y tú llegaste a conversar con Máximo Damián mucho sobre Arguedas? ¿Te contaba cosas de Arguedas? En realidad tuve poco contacto con don Máximo, ¿no? Pero sí tuve algunos encuentros, y justamente en uno de ellos él me dijo una frase que el cual me inspiró a mí para escribir parte del libro, ¿no? Donde él me dice, un danzante tiene que aprender con un músico, porque el músico conoce todas las melodías, todas las tonadas de la danza, entonces, y él es el que le puede guiar. Lo que me dijo don Máximo, y justamente y eso lo incluí en la narración, ¿no? O sea, es imposible pensar en el danzante de tijeras disociado de la música, ¿no? Es como, son dos unidades de una misma idea, digamos. Totalmente, ¿no? Porque el músico le ordena, digamos, la tonada, el baile, ¿no?, que debe ejecutar. Entonces, y el danzante tiene que realizar y tiene que coincidir perfectamente, ¿no? No solamente es el cuerpo, también es el toque de las tijeras, que es lo más difícil. Vamos a hablar de las tijeras porque también, claro, para los absolutamente legos en esta materia, uno de pronto ve esta fiesta, además reconocida por la UNESCO, ¿no?, como una expresión cultural de la humanidad, como patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Esa es la definición exacta. Y claro, y no tiene idea de todos los simbolismos que acarrea la danza de las tijeras. Pero yo quería detenerme, Amiel, en lo primero que tú dices en tu libro, en esta advertencia al lector, donde a partir de un epígrafe de José María Arguedas, tú señalas que tu libro intenta ser una extensión de un cuento arguediano, que se llama La agonía de Razuñiti. Cuéntanos un poquito. Sí, yo empecé a fabular con la vida de Arthur Saiku, que es el discípulo de Razuñiti, del padre Razuñiti. Él al morir pasa su energía, ¿no?, su espíritu a Arthur Saiku. Y bueno, en ese entonces yo me imagino que Arthur Saiku era joven, casi un puber. Entonces, y obviamente que después de eso él ha desarrollado toda su actividad como persona, como danzante. Entonces, y a raíz de eso yo me inspiro, digamos, en este personaje, y se convierte en el maestro y en el mentor de este nuevo danzante que le he llamado Huilcanina, ¿no?, que significa fuego sagrado. Fuego sagrado. Ahora, tú me contabas que tú eres básicamente actor, pero tuviste mucha cercanía, mucho contacto con danzantes de tijeras por temas artísticos, y mucha de esa experiencia está volcada seguramente en el cuento, en el libro. Este traspaso de generación a generación es también una de las características más saltantes de la danza de tijeras, ¿cierto? Exactamente. Como todas las tradiciones andinas. Sí, bueno, ¿no? No hay escuelas, ¿no? Además, como lo indico al principio del libro, un danzante tiene que ser un elegido, o sea, no cualquiera puede ser un danzante. Y es más, dentro de la comunidad ha habido intentos de hacer escuelas, academias de danza de las tijeras, pero han fracasado, ¿no? Justamente porque es un arte tan especial, ¿no?, que está vinculado no solamente al aspecto artístico, sino también está vinculado a la parte ritual, religiosa. Y esta dimensión divina, ¿no? El danzante, entiendo, tú corrígeme si lo digo
si lo digo mal, es una suerte de intermediario entre la divinidad y los hombres. Exactamente, ¿no? Porque el baile de los danzantes en este caso se va a convertir en la ofrenda, ¿no? Hay muchas maneras de ofrendar para la Santa Tierra, la Pachamama, como le decimos. Se ofrenda con la coca, se ofrenda con la chicha, y una de las maneras de ofrendar a la Pachamama también es con la danza. Y justamente los maizoj, los encargados de organizar la fiesta, los rituales, contratan al danzante para poder ellos convertir su danza en una ofrenda para el Apu, para el Huamani. ¿Qué obstáculos o desafíos va encontrando Wilka Nina en ejercitarse en la danza de las tijeras, en aprender a hacer un danzak, que es el nombre quechua, es el nombre que tú le das? Sí, claro, generalmente les denominan danzak, ¿no? Danzak. Porque el término de danza de las tijeras es casi contemporáneo. Arguedas es el que básicamente bautiza por la semejanza de este instrumento, ¿no? Porque es un instrumento de percusión. Es Arguedas el que se refiere por primera vez al danzak como la danza de las tijeras. Sí, porque en cada región tiene un nombre distinto. Huancavelica le dicen los galas, ¿no? En Ayacucho le dicen le dicen Supaipa Tusuhuasin, le dicen, ¿no? O sea, el danzante de la casa del diablo. Los sajras le dicen en Apurímac, y en Arequipa le dicen los villanos. Me he quedado pensando en eso, el danzante de la casa del diablo. Sí. Cuéntanos un poco el ritual del danzante de tijeras, todos estos simbolismos, la danza en sí misma, ¿qué es lo que representa? Bueno, hay diferentes rituales, ¿no? Porque es todo un mundo, en sí, la práctica de la danza de las tijeras. Y la danza, digamos, como te vuelvo a repetir, esa ofrenda, ¿no? Ese pago que se hace a las deidades tutelares. Y es por eso que, digamos, los danzantes hacen todos estos rituales. Cuando los españoles, digamos, llegan a América y específicamente a Perú, ven todas estas prácticas, ¿no? Y en ese entonces, en la época de la conquista de la colonia, surge este movimiento que se llama el Taquioncoy, que es un movimiento de rebeldía. Y según Rodrigo Montoya, es que a partir, digamos, de esas prácticas del Taquioncoy es que se prolonga y nace la danza de las tijeras. Ahora, Wilka Nina empieza a danzar a los 7 años. ¿Cualquier niño puede aspirar a convertirse en un danzak o no? Tiene que nacerle, como yo lo menciono en el libro, tiene que ser un elegido por el Huamani, ¿no? Por los espíritus. Porque no cualquier niño puede ser un danzante. Entonces, y como digo, todos los rituales, todo lo que pasa, porque es una danza muy compleja, es una danza de mucho riesgo, ¿no? Físico. Inclusive hay muchos danzantes que han fallecido realizando estas pruebas de alto riesgo que exige la danza, además, ¿no? En sus diferentes secuencias. ¿Y han fallecido, digamos, por los cortes con las tijeras o...? No, hay una secuencia de la danza que es donde hacen pruebas de faquirismo, ¿no? Hay una prueba que es el torre baja, y donde bajan de la torre como haciendo acrobacias. Y muchas veces estas pruebas de alto riesgo les han ocasionado pues heridas o accidentes y han fallecido, ¿no? ¿Tú las tuviste que hacer, algunas de estas pruebas, para prepararte para interpretar a un danzante de tijeras? Sí, yo hice muchas veces estas pruebas de alto riesgo, ¿no? Y bueno, yo no me considero un danzante, ¿no? Sino simplemente un aficionado. Un aficionado, alguien que se ha atrevido, digamos, a meterse en este mundo de la danza de las tijeras, claro, de la mano de un gran maestro, ¿no? Como es Cory Sisicha. Tú has estado trabajando con Yuyashkani mucho tiempo, con el grupo de teatro Yuyashkani. ¿En cuántos de los montajes de Yuyashkani tú interpretaste a un danzante de tijeras? Básicamente en dos montajes, ¿no? En un montaje en el año 1990, Hasta Cuándo Corazón, donde justamente el personaje que yo interpreto es un danzante de tijeras que migra, digamos, de Ayacucho a Lima, y él, en la ficción, en el sueño de los demás personajes del solar donde se habitan, aparece este danzante de tijeras. Y el otro montaje es en Santiago, donde aparece, digamos, la energía del danzante en un enfrentamiento, ¿no? Porque Santiago es la representación del santo español con el moro, que en esta oportunidad representaba al indio, ¿no? Entonces, es el confrontamiento, y se hace danzado, y yo aplico muchos movimientos de la danza de las tijeras. Hay un momento muy lindo en la historia de Wilka Nina cuando él recibe sus tijeras, ¿no? Y debe ser para un chico que está
ejercitándose, preparándose para ser danzante, debe ser el momento cumbre, ¿no? Cuando recibe las tijeras, porque además las tijeras tienen también una función simbólica. Las hojas representan cosas distintas. Es la dualidad, las hojas, porque son dos aceros Escuchen separados. esto, que me parece súper interesante. Cuéntanoslo bien, Amiel. Sí, son dos aceros separados, ¿no? Que, digamos, unidos parecen tijeras. Es un herrero especialista el que tiene que fabricar la tijera. Sí, ¿no? y tiene que tener un temple y una afinación, ¿no? Y una de las tijeras es macho y otra de las tijeras es hembra. Y se pueden, digamos, diferenciar por el sonido, ¿no? El macho tiene un sonido grave y la hembra tiene un sonido agudo. Entonces, la fusión de estos dos metales va a producir ese sonido característico, ¿no? De ese tintineo de las tijeras, y que es muy complejo. Yo he practicado años, ¿no? Porque mi maestro Korisicha me dijo, tú primero tienes que aprender a tocar las tijeras, porque el baile, el cuerpo, el movimiento físico lo vas a poder hacer muy fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó entender el lenguaje de las tijeras? 2 años más o menos, wow. Pero aún así no logro, digamos, dominarlo como lo hacen los danzantes, ¿no? Por eso yo digo que tiene que ser un elegido, un danzante. Amiel, ¿nos leerías un fragmento del libro? Claro. Mientras invitamos a la gente que lo busque. Está con el sello editorial de San Marcos y se encuentra en... Bueno, en las librerías va a estar a través con la editorial San Marcos, está distribuyendo, y prontamente también va a estar en los kioscos de periódicos, porque pienso que es un texto que debe ser sin duda, ¿no? De fácil acceso, tiene una carátula muy vistosa donde hay un niño danzante. Y nos encantaría que nos leas una parte. Bueno, hay una parte donde a mí, digamos, que justamente me evoca, digamos, a esta continuidad que le da la historia a Rasuniti, ¿no? Dice, Josué, impresionado por el baile, se quedó inmóvil y con la mirada casi perdida en la nada. De pronto, sintió dentro de la multitud una sombra que se detuvo a sus pies. Alzó la mirada y tenía frente a él a Atoch Saiku. Ambos cruzaron miradas. Luego el danzaj dio media vuelta y siguió su camino, acompañado de la multitud que lo aclamaba. Josué en ese instante sintió algo raro dentro de su cuerpo. Era como si la presencia de Atoch Saiku le hubiera transmitido su energía, o simplemente el guamani que habitaba dentro de él despertó al sentir la presencia del danzante. Similar al instante en que Rasuniti dejó de moverse y la energía de este saltó a Atoch Saiku. Ah, excelente. Busquen el libro y en la carátula aparece el cóndor. ¿Cuál es la función del cóndor dentro de la danza? Para terminar, ya Amelia Villanueva me está sacando la tarjeta amarilla. El cóndor es justamente el animal que representa al espíritu del guamani, ¿no? Justamente en Rasuniti aparece, digamos, aleteando también sobre la cabeza de Rasuniti el espíritu del guamani en forma de cóndor, ¿no? Es un cuento profundamente arguediano. Aquí los invitamos a que lo busquen. Además, el texto viene salpicado por ilustraciones que son de tu propia mano. Sí, son ilustraciones que hice especialmente para el libro, ¿no? Eres muy talentoso, Amiel. Escribes, dibujas, bailas, actúas, eres promotor cultural, dramaturgo y también hace máscaras. Sí, me cuenta aquí nuestro querido Aldo Cadenas. ¿Y cuándo una máscara bueno, eso de mostrar máscaras por radio es una cosa bien rara, pero igual nos encantaría poder ver tu trabajo pronto, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, para terminar esto un poco, yo quiero saludar por este día tan especial, el Día de la Madre, ¿no? En especial a mi mamita Julia Cuaquira, que está en Puno. Un beso para Julia y en Puno, a todas las madres de Puno, a todas las madres del Perú. Ella, a todas las madres del Perú. ¿Te animarías a hacer un saludo en quechua? Sí, claro. Tukuipaj mamakuna llaqta Perú ninchis no kankay tokoy sunkuben yanapakusaykichis kankunawan muchas aykichis oqllansaykichis kankunawan mamitaykuna Perú suyumanta. Y yo, con la vergüenza de no saber qué hecho, me suscribo cada una de las palabras que acaba de decir Amiel Cayo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Renato, hasta otra oportunidad. Cerramos el programa deseándole entonces a todas las mamás que nos escuchan y a las que no se escuchan también, porque se van a enterar, un feliz día en lo que queda de este domingo tan especial. Nos encontramos la próxima semana aquí en Letras en el Tiempo, en RPP. Hasta aquí, Letras en el Tiempo.